buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La pobreza multidimensional sigue bajando. El DANE reveló hoy los nuevos índices de este tipo de pobreza, tanto a nivel nacional como en las regiones. En segundos analizaremos las cifras con la directora del DANE, la doctora Piedad Urdinola. El dólar en picada. La divisa está a menos de 3.600 pesos en nuestro país. Algunos analistas consideran que puede bajar un poco más. ¿Qué hay detrás de esta caída y cómo aprovecharla? En minutos hablaremos del tema con el experto David Cubides. Duras críticas al gobierno por el manejo fiscal. El Contralor General Carlos Hernán Rodríguez lanzó una advertencia al gobierno por el elevado endeudamiento y el excesivo gasto. Les contaremos el llamado que le hizo a este gobierno y también al futuro presidente del país. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de una buena noticia que se conoció hoy desde el DANE y se relaciona con las tasas de pobreza multidimensional con corte al cierre del año 2025. Doctora Piedad Urdinola, directora general del DANE, muy buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Muy buenas noches para ti, Henry, para todo el equipo de trabajo y las personas que en este momento nos ven. Muchas gracias, doctora Piedad. Antes de ver las cifras, quisiera que pusiéramos en contexto un poquito a la gente que no maneja bien el concepto de pobreza multidimensional. Exactamente, ¿qué es este tipo de pobreza? Bien, pues fíjate que tenemos dos tipos de mediciones de pobreza. Una monetaria, que es cuánta plata tenemos en el bolsillo y por eso hace referencia a la coyuntura. Una persona, pensemos por ejemplo, un gran actor, actriz de Hollywood, puede tener mansiones, puede tener mucha riqueza acumulada, activos, pero de pronto un año no trabajar y no recibir nada. Entonces ahí estamos viendo la pobreza que le va pasando en el momento o coyuntural. La multidimensional, que es este índice, es esa pobreza estructural. Es precisamente el caso completamente opuesto. Una persona que no ha tenido acceso a educación, una persona que no tiene un buen trabajo, un trabajo de calidad, una persona que tiene un montón de barreras para poder superar la pobreza estructural, es la que nos está midiendo este índice de pobreza multidimensional. Y este índice lo resumimos en 5 medidas que tenemos. Son 5 dimensiones, una de condiciones educativas, otra de niñez y juventud, otra de trabajo, otra de salud y otra de las condiciones físicas de la vivienda y los servicios públicos, con 15 indicadores. Así se compone. Esta es una metodología de Oxford que el país viene calculando desde 2010. O sea, no mide el ingreso monetario del momento, sino la calidad de vida en general año tras año. ¿Y eso se mide en qué partes del país y cada cuánto lo mide el DANE, doctora Piedad? Bien, esto es muy importante. Nosotros lo medimos con la encuesta de calidad de vida, lo medimos todos los años. Esta encuesta tiene un periodo de referencia de todo el año, en particular esta que estamos presentando en el día de hoy, tiene todo el periodo de todo el año 25, se recogió entre agosto y diciembre de 2025 y es la muestra más potente que tenemos en el país, en el DANE y por ende en el país. Es una muestra con un número total de 87.060 hogares que nos respondieron todas las preguntas, que suman 235.350 personas que también responden todas las preguntas. Entonces esto nos permite tener la información del total nacional, de las cabeceras, que es lo que nosotros asociamos con los centros urbanos, de los centros poblados rurales dispersos, también de las regiones y también por departamentos. Entonces esto nos permite tener las mediciones no solamente del total nacional, rural, urbano, sino que también de los departamentos del país. Pues entendido el concepto y la metodología, ahora sí miremos, doctora, las cifras y para mi gusto esta podría ser la fotografía, digamos, que mejor describe, digamos, la tasa de pobreza monetaria que hay en el país. Nos dice usted que en el año 2026 a nivel nacional estuvo en el 9.1% y me da la impresión que entonces es la cifra más baja en muchos años, por lo menos en esta gráfica que viene desde el año 2018.
Para el año 25, exactamente. Terminamos de De recoger la acuerdo. información en el 25 y en este año estamos presentando esa información. 9,9% es la primera vez que tenemos un solo dígito en la incidencia de la pobreza multidimensional en el país, por un poquitico, pero ahí estamos, en un solo dígito y es una caída desde el 11,5 que medíamos en el 2024. Esa caída es estadísticamente significativa. Entonces, todo esto es muy importante. Como tú bien lo mencionas, esta gráfica es un gran resumen. Nos muestra no solamente esa tendencia a la baja que venimos viendo desde el 2020, cuando fue el año de la terrible pandemia, pero también nos muestra esa brecha rural-urbana. El verde oscuro muestra centros poblados y rural disperso, el grisecito las cabeceras, y nosotros vemos que ya las cabeceras, fíjate, desde 2022 ya estaba en un dígito. Mientras que en los centros poblados y rurales urbanos este año, que es la menor incidencia, alcanza 22,4. Entonces vemos esas brechas rurales urbanas, pero lo que es muy importante es la tendencia a la baja en el total nacional en cada uno de los dominios y cómo las diferencias con la misma cifra para el año anterior son estadísticamente significativas. De alguna manera esto nos habla, doctora, entonces de que las condiciones de vida, de calidad de vida, efectivamente son mucho más dramáticas en zonas rurales, por ejemplo, en zonas alejadas que en los cascos urbanos o por supuesto en las ciudades pequeñas, medianas y grandes del país. En efecto, eso es lo que estamos viendo, que esa pobreza estructural es mucho más fuerte en los centros poblados y rurales que en las cabeceras del país y que hay que hacer unos esfuerzos mucho más grandes para poder combatir este tipo de pobreza. Claro, aquí las diferencias, mire, por ejemplo, en las cabeceras es apenas del 6,3 y en las zonas rurales y rurales dispersas pues ya están más de 20%. ¿Qué ayuda, doctora, en los últimos años a que estén bajando de todas maneras? Hay sí los tres tipos de medición. ¿Por qué estamos descendiendo? ¿Qué ha pasado en el país para que la gente o muchas personas por lo menos logren salir de esos niveles de pobreza multidimensional que antes tenían? Mira, esto es muy importante, que estamos viendo la diferencia entre el 24 y el 25, en donde hubo cambios que sean estadísticamente significativos. Entonces, recordemos otra vez, los indicadores son 15 indicadores con los que medimos esta pobreza multidimensional. Y vemos que para casi todos ellos hubo unas disminuciones, hubo unas caídas, en algunos unos pequeños aumentos de 0,1 punto porcentual, por ejemplo. Pero donde hubo caídas estadísticamente significativas y la más amplia, rezago escolar. Una disminución de 22% a 19,7, esto es menos 2,3 puntos porcentuales, en casi ese mismo nivel, menos 2,4 en las zonas urbanas y en menos 1,7 en los centros poblados y rurales dispersos. Entonces estamos viendo en este rezago escolar una mejora, una disminución que es importante, que es estadísticamente significativa tanto a nivel nacional como en las cabeceras, como en los centros poblados y rurales dispersos. Otra que tuvo una caída muy importante y que también tiene que ver con ese sector educativo, bajo logro educativo. Pasamos de 38,3 en el total nacional del 2024 a 36,8 en el 2025, una variación de menos 1,5 en el total nacional, también estadísticamente significativo. Coincide esa misma caída de menos 1,5 en cabeceras y es incluso un poco mayor en centros poblados y rurales dispersos, menos 1,7. Esta también es una caída estadísticamente significativa, es muy importante. Y en lo rural hubo una caída importante en sin acceso a fuente de agua mejorada. Hubo una caída de menos 3 puntos porcentuales, una reducción desde 33,7% a 30,7%, y esto jalonó sobre todo lo que está pasando en los centros poblados y rurales dispersos. Allí también es muy importante que hubo otras de estas variables, otros de estos indicadores que estuvieron cayendo, no solamente en alfabetismo, bajo logro educativo, sino que también vimos caídas en las barreras de servicios para el cuidado de primera infancia, rezago escolar, que también ya lo había mencionado, y también vemos unas mejoras en sin aseguramiento en salud y el desempleo de larga duración. Entonces, en los centros poblados y rurales dispersos vimos más indicadores cayendo que lo que pasa en el total nacional de las cabeceras. Bueno, pues aquí tenemos ahora otra gráfica que me parece muy diciente y es la que nos habla por regiones, doctora, porque estoy viendo aquí que las barras que miden, digamos, esas tasas de pobreza multidimensional son mucho más grandes, mucho más altas en regiones como la Orinoquía, la Amazonía, en el Caribe, en la región pacífica, incluso en la región central, y relativamente más bajas en la zona oriental y en Bogotá mucho más bajas. O sea, también hay unas brechas enormes entre una región y otra del país.
Como bien lo mencionas, Henry, aquí estamos viendo esos distintos países, ¿no? Nosotros hablamos de la Colombia rural, la Colombia urbana, pero también que somos un país de territorios y esto se nota también en nuestras cifras, en nuestra idiosincrasia. Y aquí es muy importante resaltar, fíjate, solo hay dos regiones que tienen cifras de 2 dígitos, Orinoquía, Amazonía con 18,2 y Caribe con 17,9. Pero si te fijas, Orinoquía, Amazonía tiene una caída mucho más acelerada, de 25,6 que estábamos reportando en el 2022 a 18,2 ahora en el 2025, mientras que Caribe pasó de 21,4 en el 2022 a 17,9 y ya están casi en el mismo nivel. Tanto Orinoquía, Amazonía como Caribe están en unos niveles muy parecidos. Todas las otras regiones tienen un solo dígito y como lo mencionas, Bogotá ya tiene unos niveles que son muy, muy bajos, 2,2%, y aquí incluso nosotros pues ya empezamos a tener también problemas de muestreo por cómo está compuesto el índice y por lo que está midiendo. Otra vez, recordemos, este índice lo tenemos medido desde 2010, es un índice que ya pues corresponde a unas realidades que están para ese momento y anunciarles que estamos en este momento en un rediseño del índice, porque en estos sectores, por ejemplo, como Bogotá, pues ya empezamos a tener unos movimientos que empiezan a variar también con el tamaño de muestra, no necesariamente por la variación del índice per se. Doctora Piedad, una última pregunta y no se lo, aunque yo lo digo porque el DANE no traza políticas, digamos, ni califica, digamos, la realidad que está pasando y que se refleja en estas cifras. Pero a nivel conceptual, para la pobreza multidimensional, acabar esta pobreza o reducirla al mínimo, lo que hay que hacer es, por ejemplo, entregar subsidios de vivienda, mejorar la educación, abrir más cupos en hospitales, en salud pública, o qué políticas son las que más, digamos, ayudarían a que esto se reduzca. Bien, pues precisamente para eso es la información, para poder guiar la toma de decisiones en política pública, como bien lo mencionas tú, no somos nosotros los llamados a hacer ese trabajo. Pero si lo vemos desde las cifras, las contribuciones más altas a este IPM son educación y trabajo. Educación en el total nacional aporta 35,9 del total del indicador en el total nacional, le sigue trabajo en 29,6. Y cuando abrimos allí lo que hay en cada una de ellas, en educación, recordemos, tenemos analfabetismo y bajo logro educativo, y lo que más pesa en educación es bajo logro educativo. Entonces, lo que tenemos que hacer son esfuerzos mucho más grandes para que el logro educativo se alcance. Esto pues implica que los niños estén en el colegio, se mantengan y avancen en sus procesos educativos todos los niños hasta la edad de 18 años. El otro indicador que es en empleo tiene que ver con trabajo informal. Aquí dentro de empleo, trabajo informal tiene un porcentaje, una contribución de 24,6 en el total nacional, y pues esta cifra también es esfuerzos que tenemos que hacer en el país. Trabajo informal se mide para este índice de pobreza multidimensional como todos aquellos ocupados o trabajadores que tienen un empleo pero que no están haciendo cotizaciones al sistema pensional. Entonces, poder aumentar esas aportes que se hacen al sistema pensional van a reducir este indicador de informalidad y pues sin duda alguna nos llevará a tener unos mejores resultados. Pues muy coyuntural el informe, doctora, ahora que estamos justamente en etapas de propuestas de los candidatos que aspiran a llegar a la Casa de Nariño en el próximo cuatrienio. Doctora Piedad, muchas gracias por compartirnos las cifras del informe de pobreza multidimensional aquí en Signo Pesos. No, a ti, muchísimas gracias por la invitación, una feliz noche. Siempre bienvenida. Muchas gracias, doctora Piedad. Cambiamos de tema porque el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, formuló una advertencia al gobierno por el elevado endeudamiento y el manejo de los gastos del Estado. El funcionario llamó la atención sobre la necesidad de hacer un fuerte ajuste fiscal. Colombia enfrenta hoy una de las coyunturas fiscales más exigentes de los últimos años. Así inició su intervención en este foro el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez, donde entregó una radiografía de las finanzas públicas y se quejó por la elevada deuda del gobierno. Estoy emitiendo una función de advertencia precisamente analizando los factores de crecimiento que han tenido la deuda. Ese tema de la calificadora de riesgo de haber pasado a una calificación BB negativa no es una cuestión que se deba mirar a la ligera. La colocación de TES o el endeudamiento del Estado
y estamos requiriendo precisamente para que ese endeudamiento no se siga haciendo para pagar esos gastos de funcionamiento. Otra de sus preocupaciones es la sobreestimación del recaudo tributario, que el año pasado sumó 271,9 billones de pesos, pero la meta era de 304,8 billones de pesos, evidenciando un faltante de 32,9 billones de pesos. Refleja debilidades en los supuestos macroeconómicos y en la programación fiscal. Se aprueba un presupuesto sobredimensionado que al final siempre se sabe que se va a terminar recortando. Este patrón de planear con optimismo, ejecutar con restricción y ajustar tarde, necesariamente tiene que romperse. Para la Contraloría, esta información debe tomarse como una reflexión y debe además ser tenida en cuenta por el gobierno actual y por el presidente que asuma las riendas del país desde agosto próximo. Yo quiero hacer una invitación cordial, es que a que lo que primero se discuta sea un plan de ajuste fiscal y lógicamente un plan financiero estructural. El asesor del Ministerio de Hacienda, Jorge Coronel, entregó detalles del plan financiero del gobierno y reconoció que se requiere un ajuste fiscal. Una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, la compañía Uber anunció que ya está presente prácticamente en todo el territorio nacional. Detalles al regreso. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. El dólar en Colombia sigue bajando y esta semana ha caído por debajo de 3.600 pesos. Para ver lo que hay detrás de esta noticia, saludo al doctor David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente. Doctor David, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Hola Henry, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Esta gráfica que tengo por acá me parece muy diciente, es de los últimos 5 años y muestra que el dólar, que está hoy en niveles de 3.580 aproximadamente durante el día, es el nivel más bajo prácticamente que en los últimos 4 años. Eso pues entonces no se veía hace rato, y es que la tendencia pues empezó más o menos como desde noviembre del año pasado, fuertemente ha venido cayendo. ¿Por qué está bajando tanto el dólar en Colombia? ¿Es solo en este país o es un fenómeno mundial? Pues Henry, qué bueno que hablamos un poquito de este tema, y es efectivamente estamos viendo aquí un fenómeno global. La verdad es que cuando uno mira qué sucede con el dólar en el mundo, estamos encontrando un dólar que retrocede frente a sus pares más importantes, frente a la libra, frente al euro, frente a las monedas duras en el planeta. Aparte, Henry, también encontramos que las monedas de América Latina sacan un muy buen provecho de esto. Encontramos un real brasileño apreciándose, un peso mexicano, un peso chileno, y allí pues también Colombia termina viéndose beneficiado de esos movimientos globales. Entonces uno tiene un dólar en el mundo que cae, unas monedas de América Latina que le sacan aún más provecho que otras monedas en el planeta, y finalmente aquí uno tiene, Henry, unos temas locales en donde los inversionistas se aprestan un poco ya al momento de las elecciones y las apuestas justamente sobre la dirección que va a tomar la política en Colombia. Todo al final, Henry, se termina configurando justamente para tener hoy el dólar más bajo de los últimos 4 años. Uno pensaría que esta tendencia se va a mantener el resto de año, o el dólar, como dicen muchos, es muy sensible y un poco impredecible. Pues Henry, yo lo que diría es que en general América Latina viene mostrando un comportamiento muy interesante. Esto, fíjese que no es solamente este año, porque uno diría, no, es que América Latina la están comprando este año, pero la verdad es que en el 2022 las monedas del mundo fueron monedas de América Latina. En el 23 volvimos a tener lo mismo con nuestro peso colombiano recuperándose mucho. En el 24 no la pasamos también en medio del tema político en México, pero otra vez en el 25 de las mejores monedas del mundo, y hoy otra vez, Henry, volvemos a encontrar que este año la región la están comprando. Entonces, a mí me da para pensar que en general tenemos un ciclo en donde América Latina la están, digamos, todos queriendo con América Latina, todos quieren tener algo que ver con nosotros, y allí es muy favorable. Esto en buena medida tiene que ver justo con las materias primas que han venido pues teniendo un comportamiento muy interesante. ¿Qué diría yo de cara a los próximos meses? Bueno, va a ser muy importante, por supuesto, el tema político. Si Colombia empieza a adoptar unas políticas pro inversión, pro empresa, pro negocios, pro también commodities, materias primas, yo creo que Colombia se alinea justamente con la región y tendremos entonces pues un periodo interesante para ver una apreciación de nuestra moneda. Si por el contrario, Henry, lo que nos encontramos es con de repente un escenario político que es mucho más en contra de la inversión, de los negocios, de justamente la explotación de materias primas, podríamos alejarnos un poco y ver de repente un repunte justamente en nuestra tasa de cambio. Me gustaría que habláramos un poquito de los efectos, pero no en general
sino por sectores, porque también pueden ser diferentes los impactos que esto tenga, buenos o malos en cada sector. Hablemos en primer lugar, por ejemplo, del gobierno nacional, que uno entiende que se ha venido endeudando bastante en moneda extranjera. ¿Para el gobierno relativamente puede ser favorable que el dólar caiga y a lo mejor siga cayendo? Claro, Henry, aquí digamos resulta muy favorable desde el punto de vista justamente de la deuda. La deuda que está emitida en dólares, pues a la hora de que ese dólar va perdiendo y perdiendo valor frente a nuestra moneda, digamos que se empieza como a licuar un poco esa deuda y termina el gobierno ganador. Cualquiera, digamos, que termine teniendo en este momento pues más pesos, dado que el peso se está fortaleciendo, pues termina entonces aquí ganador. Fíjese que eso sería un efecto. Por el otro lado, lo que uno podría decir, oiga, chévere esa cosa, pero también el gobierno tiene participación en Ecopetrol y Ecopetrol vende su petróleo que ha venido subiendo, pero normalmente pues ese petróleo está expresado en dólares. Entonces, si ese dólar pues empieza también aquí a caer, tenemos también otro efecto que tendríamos que considerar. Entonces aquí el gobierno tiene justamente que hacer las cuentas, los números bien hechos desde el punto de vista, uno, de la deuda y dos, digamos, de los ingresos que pueda recibir a modo de exportaciones y justamente por el lado de Ecopetrol. Pues es que habla usted precisamente de los exportadores y no es solamente Ecopetrol, hay multitud de empresas en Colombia que exportan y se ha dicho siempre que hay como un nivel, digamos, como de equilibrio, un nivel mínimo, digamos, que debería estar el dólar para que las exportaciones sigan siendo rentables. Yo no sé si con 3.580 pesos ya perdimos o perdieron más bien los exportadores ese nivel de equilibrio, o si eventualmente ahí todavía pueden estar trabajando con algunas ganancias. Sí, efectivamente, Henry, aquí de nuevo, estas son las dos caras de la moneda, ¿no? Con un dólar más abajo, entonces uno dice, bueno, los exportadores tal vez no la pasan tan bien, de repente los importadores sí. De nuevo, el que hace turismo para fuera de Colombia dice, oiga, me sale mucho más barato, pero también usted dice, bueno, y el extranjero que de repente pues quiere venir a Colombia, entonces digamos allí hay como esas dos caras de la moneda que siempre terminan jugando en una coyuntura como esta. Aquí para el caso de nuestros amigos exportadores, claro, esto ha sido un periodo en donde se ha venido fortaleciendo mucho nuestra moneda y eso termina pues implicando unas menores ganancias en términos de lo que usted puede salir a vender en el exterior. Yo le diría, Henry, que si efectivamente a nosotros nuestro precio de equilibrio nos da un nivel más arriba, algo más parecido a 3.800, 3.900, es como el precio un poco más de equilibrio. Pero bueno, en un contexto en donde lo global termina ayudando tanto, Estados Unidos con un dólar un poco más débil, las monedas de América Latina se fortalecen y muy atentos de lo que termina sucediendo en el panorama político acá, pues encontramos que ese precio de equilibrio pues se ha venido rompiendo a la baja claramente a lo largo de todo este año y encontramos pues nuestra moneda como una de las mejores pues monedas en cuanto al comportamiento frente a la divisa norteamericana. En otro sector también ha habido motivos de preocupación y es la inflación. Se estima que va a seguir subiendo. Todos pronostican que esto puede terminar cerca del 6% a finales de este año. Como la canasta familiar tiene muchos ingredientes, muchos componentes de productos importados, eventualmente la caída del dólar puede ayudar a morigerar un poquito esa tendencia creciente de la inflación. Es un gran punto, Henry. Entonces, de nuevo, aquí volvemos a nuestro tema de en esto hay ganadores y perdedores. Oiga, ¿quién te resulta ganador? Exportadores, importadores, el gobierno, pero con la deuda y Ecopetrol. Misma historia acá. De repente, los consumidores en general, nuestros amigos que nos están viendo en el programa, dicen, oiga, no sé, si se trae del exterior arroz o si se trae del exterior soya, bueno, y eso hace parte un poco de la cadena, pues al final puede que como son esos bienes importados y resulten un poco más económicos, pues usted tenga menos presión por el lado de los alimentos, lo cual, Henry, sería una gran noticia desde el punto de vista de los precios en un contexto en el que Colombia, ya lo hemos visto y ustedes lo han cubierto muy bien en este programa, está mostrando una desalineación, un desacople frente a países de la región. Mientras en la región, Henry, la inflación ha venido moderándose, estabilizándose, Colombia ha venido subiendo en inflación. Entonces, pues sería una buena noticia que el dólar nos diera un poquito la mano para que esos efectos inflacionarios que nosotros estamos desde el Banco de Occidente pronosticando por encima del 6% para el cierre de este año, se aminoren un poco y que por el lado pues de los bienes transables, como se le conoce técnicamente, o de los bienes importados, pues tengamos algo menos de presión inflacionaria y eso nos ayude a los bolsillos de todos los colombianos. Tengo varios amigos, doctor Cubides, que quieren viajar próximamente y la pregunta que siempre le hacen a uno es, ¿será que compro de una vez dólares con este precio o será que baja más y me espero y compro? ¿Hay qué recomendación darle uno a la gente? Porque como esto no hay bola de cristal que funcione, ¿qué decirle a la gente que quiere o bien viajar al exterior o bien comprarse algunas cosas en dólares?
si es mejor ir comprando de a poquitos o esperar o comprar de una sin más dolor. Pues Henry, aquí pues el titular con el que ustedes abrieron el programa, estamos en el mínimo de los últimos 4 años, entonces pues la verdad es que es un nivel muy interesante. Yo, que es lo que también le recomiendo a mis amigos, digamos así como le pasa a usted, pues normalmente Henry, la recomendación es, oiga, compre de a pocos. Si es que usted tiene que comprar, no sé, $100, por decir cualquier cosa, bueno, cómprese un pedazo ahorita, y si cae un poquito más, listo, va usted promediando. Y si se sube, misma historia, va promediando y no compró en el máximo frente a los niveles que está encontrando ahorita, que podrían ser más elevados. Entonces, siempre ir promediando, tener en cuenta, por supuesto, los tiempos. Si son vacaciones ya de mitad de año, pues ya, Henry, fíjese, estamos ya mediados de abril, entonces se empieza a acercar justamente el momento. Entonces, tal vez es buena idea pues ir ejecutando esa compra en el nivel más bajo de los últimos 4 años, lo cual pues termina siendo muy favorable. Y pues ya si es una inversión un poco más alta, aquí la recomendación siempre pues también es asesórese también de sus instituciones financieras, sus mesas de dinero. En el caso, pues por supuesto que sea un empresario, en donde pues allí son las instituciones los que terminan tomando ese riesgo, y los empresarios pues se deshacen un poco de eso y se dedican justamente pues a su negocio. Esa sería como la recomendación. Sí, ahora incluso, doctor Cubides, también para cerrar, ya muchas personas están recomendando incluso comprar dólares como forma de ahorrar y eventualmente de sacarle alguna ganancia dentro de unos meses si es que sube el precio. Ahora incluso hasta dan rentabilidad por tener ahorros de dólares digitales en algunas plataformas. Así que bueno, hay diferentes opciones para toda la gente, ¿no? Sí, sí, señor. O sea, aquí, digamos, para los gustos, los colores, Henry. Entonces, aquí hay alternativas en dólares, alternativas en moneda local. Las tasas de interés, ustedes lo han mencionado, pues han venido subiendo y ofrecen unas rentabilidades muy interesantes, muchos productos en las entidades financieras. Entonces, pues es el momento, Henry, tal vez de darle una pensada al tema del ahorro, al tema de la inversión. Buenos precios se está consiguiendo en el dólar, buenas tasas de interés. Entonces, pues la invitación aquí a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, pues es, por supuesto, darle justamente una pensada a ese momento, cómo transformamos ese ahorro en inversión. Doctor Cubides, muchas gracias por estar en Signo Pesos. Muy amable. Henry, muchas gracias y feliz tarde para todos. A usted también, señor. Muchísimas gracias. Cambiamos de tema porque la Corte Suprema ordenó indemnizaciones para pensionados de los fondos privados de pensiones que no hayan recibido la doble asesoría y que se hayan sentido perjudicados con el monto de sus mesadas. Sin embargo, la decisión tiene límites y condiciones precisas para hacer ese tipo de reclamaciones. La decisión de la Corte Suprema de Justicia está fundamentada en la doble asesoría. Según el fallo, aquellas personas ya pensionadas que se trasladaron a los fondos privados y que consideren que resultaron perjudicados en el monto de su mesada por falta de información veraz y oportuna, pueden reclamar una indemnización. La Sala determinó que cuando las administradoras de fondos de pensiones incumplen esa obligación legal, deben pagar una indemnización única que repare la pérdida, la oportunidad que tuvo el afiliado al pensionarse en Colpensiones y obtener una mesada superior a la que le fue concedida en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Sin embargo, no todos los pensionados del régimen privado podrían acceder a esta indemnización. Esto aplica a los que ya se encuentran pensionados. O sea, se pensionaron y anteriormente pues estaban en el régimen de prima media con prestación definida, se trasladan al régimen de ahorro individual con solidaridad, se pensionan el régimen y entonces ahí es cuando se pensionan, es que verifican el perjuicio. El proceso para hacer la reclamación debe hacerse ante los jueces. Se definió un mecanismo objetivo que permitirá a las juezas, jueces, magistradas y magistrados, en caso que lo consideren pertinente, cuantificar los perjuicios que se acrediten en los procesos de su conocimiento. La Corte también impuso un término específico para acceder a esta reclamación. La indemnización prescribe y debe, en 3 años, debe contabilizarse a partir del momento en que el pensionado efectivamente conoce del monto de la pensión. ¿Y cuándo es el momento en que conoce el monto de la pensión? Pues al momento en que se incluye el monto. La indemnización se recibe por una sola vez y el pensionado se mantiene en el fondo privado.
La movida empresarial de hoy es de la compañía Uber. La empresa multinacional reveló que su aplicación acaba de llegar a los 32 departamentos del país y que puede ser utilizada ahora en 1.100 municipios. Esto significará, según la empresa, oportunidades de empleo para muchas personas, pero facilidad y comodidad para millones de colombianos, incluidos turistas que encontrarán mejor movilidad cuando visiten nuestro país. Según un estudio de la firma Ipsos sobre los hábitos de movilidad, 71% de colombianos usan ya las apps de movilidad en su día a día. 78% consideran las apps como la opción de movilidad más segura y 88% también creen que las apps son una alternativa de movilidad confiable. Hemos visto precisamente que el impacto de la aplicación de Uber es transversal al país. Precisamente el año pasado hicimos un estudio en el que veíamos que la mayoría de los arrendadores está en los estratos 2 y 3, que son la base económica y más del 80% de la población colombiana. Y esto lo que nos demuestra es que la tecnología ya está inmersa en todas las cadenas económicas del país. Fuera de eso, que es una oportunidad para miles de personas que quieren generar ganancias de manera flexible e independiente, y sobre todo que son personas que lo pueden hacer con un celular y con su vehículo propio o con su taxi. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.